Llévate el kit de lavado de la colección de cuidado del vehículo marca Pro X1 por solo $19.99, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Puisque je te quitterai de toute façon, quittons-nous au moins en amis. Je t'aime, mais pas dans ces conditions. Mais dans quelles conditions? Les conditions, ça se change. Je veux dire dans des conditions de définitif. Non, surtout t'approche pas. Accorde-moi au moins une chose. Je t'empêche pas de faire ce que tu veux, mais attends au moins un peu. Donne-moi au moins cette marque de confiance. Je te parle pas d'amitié, et encore moins d'amour. Non. Rien ne servira à rien, crois-moi. Tu sais, je suis tout à fait honteuse de te faire ça. Ça va te mettre dans une situation très embarrassante. On va te poser des tas de questions. Et alors? Toi qui tiens tant à ta respectabilité. Tu n'as qu'à pas partir. Au contraire. Plus vite je partirai, moins il y aura de questions. La última flecha. Un podcast del antepenúltimo mohicano. Hola a todos, bienvenidos a La Última Flecha, el podcast del antepenúltimo mohicano, un espacio donde analizamos cine clásico, cine de festivales o cualquier obra cinematográfica que nos apetezca. ¿A quién? Al grupo de mohicanos, pues al que tenemos hoy con nosotros y el que es ya habitual, empezando por el jefe indio Emilio Luna. Muy buenas. Hola, ¿qué hay? También Miguel Garnica, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena. Y José Luis Forte, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola a todas y a todos. Hoy hemos traído para analizar una película francesa de la última etapa de uno de los precursores de la Nouvelle Vague, como es el director Eric Rohmer, y su tetralogía sobre los cuentos de las estaciones, en este caso la película de 1992, Cuento de invierno. Bueno, Eric Rohmer nos propone en Cuento de invierno un drama como nos tiene acostumbrados en su filmografía a pues largos diálogos y personajes tratando el tema del amor y personajes donde pues plantea su dudosa moralidad a lo largo de las propias relaciones que plantea dentro de la película. Bueno, y vamos a empezar pues haciendo las primeras impresiones, como siempre hacemos de cada película. Emilio, esa revisión, no sé si revisión o no, de esta película de Rohmer, ¿qué te ha parecido? Me cuesta saber si la he visto antes o no, porque es cierto que, como ha dicho Forte alguna vez, fuera de micrófono, Rohmer pues tuvo una etapa de bastante presencia en televisión española a finales de los 80 y principios de los 90. Me sonaba vagamente, pero me daba un poco igual. La verdad que mi última experiencia con Rohmer databa de 2001, que fue la película La inglesa y el duque, que la vi en estreno y que me pareció, claro, era un chaval de 20 años y pensaba que no, acababa de ver Destino de caballero, o sea, esa misma tarde, ¿no? Y estaba... Buena sesión doble. Y estaba en la cartelera Los Otros, lo recuerdo, la película de Amenábar, y estaba también El planeta de los simios, una de Mark Wahlberg. Menuda mezcla había. La de Tim Burton, la versión de Tim Burton del planeta de los simios. Madre mía, qué estropicio. Era otra época en los cines, multicines de mi ciudad, que es Cáceres, y la verdad es que bueno, me pareció un cine de otro tiempo con el que no conecté demasiado, ¿no? El caso es que la experiencia con Cuento de invierno, ya la he anunciado, no ha podido ser más bonita, sinceramente. O sea, me he vuelto a resituar y a conocer a quién es Eric Rohmer, y me parece una película que habla de muchísimas cosas y que me ha hecho reflexionar sobre mis propios gustos, sobre un poco lo que me siento cómodo y con lo que no, y con lo que realmente quiero descubrir. Y Cuento de invierno a mí me parece una película colosal que he estado repasando en la prensa del momento cuando se estrenó, creo que fue en Berlín, en 1992. La trató de obra menor,
pero la verdad es que a mí me parece una película mayúscula. Forte, ¿qué te ha parecido a ti? Bueno, a mí me ha gustado como me suelen gustar las películas de Eric Rohmer. Unas más, otras menos, pero siempre hay como una sensación parecida de entrada. Le tengo mucho cariño a Rohmer porque, como ha dicho Emilio, yo recuerdo un ciclo que le dedicaron en televisión española. Yo era el típico adolescente que está descubriendo el cine, que empieza por fin a quedarse con los nombres de los directores, etcétera. La verdad es que era muy, muy adolescente. Y por una parte, aquellas películas me parecían como unas películas como muy para personas mayores, pero al mismo tiempo yo me sentía un poco más mayor, pues viendo que las veía, que las entendía, que me gustaban, y era muy distinto al cine que me suele gustar, pero Rohmer me llega. Uh-huh. Miguel. Bueno, yo que soy el Claro. culpable de que esta película esté aquí. Claro. Yo la verdad es que con Rohmer he ido yendo a más con los años. Yo recuerdo que mi primera experiencia con Rohmer pues tendría 17, 18 años y vi Mi noche con Mob, es lo típico que cuando te vuelves un poco cinéfilo y quieres ver las películas de los directores más conocidos, pues acabas en Mi noche con Mob porque es la más famosa de él. Y con aquella edad, aquello no me dijo mucho, yo supongo que para Rohmer hace falta un poco más de madurez para verlo, no lo sé. Y con el tiempo, con el paso de los años, vas a seguir viendo sus películas, de ir volviéndolas a verse. Ya para mí ahora es uno de mis directores favoritos. Dentro de su filmografía, además, Cuento de invierno es de una parte de madurez que me gusta especialmente, que es el Rohmer de los 80, 90, que ya estaba trabajando en edad de jubilación y es el Rohmer que a mí más me gusta, porque creo que es un poco más libre, son imágenes un poco más abiertas, un poco menos intelectualizadas quizás, y de todos modos yo no tengo un Rohmer favorito y me cuesta elegir mucho entre sus películas, quizá porque es un director que no lo interpreto como el típico director que te entrega una obra maestra incontestable, que es su gran película. Yo creo que es un director que el gusto que se le pilla, y en eso me recuerda mucho a Hong Sang-soo, que es otro de mis directores favoritos, con quien lo comparan mucho, que es un director que te crea un universo, que te crea un mundo personal y que tú vas entrando película a película y al final la sensación es bonita porque cada vez que ves una película nueva de Romero o vuelves a verla es un poco como volver a casa, ¿no? Uh-huh. Y claro, es como si tú tuvieras una habitación favorita de tu casa. Pues no, tu casa es tu casa. Bueno, yo aquí mi primera impresión de la peli tengo que decir que en este periodo de cuarentena me está costando mucho concentrarme para ver qué tipo de películas. Y claro, si me propones una peli de un director de la Nouvelle Vague, que además yo soy un poco de la opinión de Pedro Ballín con lo de a la mierda me cago en Godard, pues me ha costado mucho entrar en ella. Sin embargo, al final ha sido una película que me ha gustado. Me ha gustado mucho por la sorpresa. Primero, tiene un planteamiento como pues de diálogo al que me ha costado mucho entrar. Sin embargo, poco a poco la personaje protagonista se ha ido abriendo camino y he ido empatizando con ella, también porque me ha parecido un poco loca la mujer, y al final me ha acabado gustando mucho lo que quiere plantear la película. Me ha parecido pues una peli, yo qué sé, que es de lo más pretenciosa como solo un director de la Nouvelle Vague puede hacer, ¿vale? Y eso que estamos hablando de un director ya en sus últimos años, en su final de carrera, ¿vale? Pero, sin embargo, luego el desarrollo narrativo y el planteamiento sobrio y los matices que tiene el guión y el desarrollo de los diálogos hacen de él una peli muy buena y muy, muy, muy aceptable. Me ha sorprendido por eso, porque empecé muy cuesta arriba y he acabado muy complacido con el final de la peli. Bueno, para empezar ya a analizarla, vamos primero a saber un poquito de qué va. Cuéntanos, Emilio, qué nos cuenta Rohmer en este cuento de invierno. Pero quisiera puntualizar que nombrar en este podcast a Ballín es cuando menos un sacrilegio absoluto. Lo siento mucho, pero yo estoy muy de acuerdo con la frase de me cago en Godard. Lo siento mucho, yo estoy muy de acuerdo. Le voy a dar el honor de la duda a Ballín con su... Yo imagino que es un título para intentar enganchar a lectores. Sí, por supuesto. Aunque nuestro tono aquí sea lúdico y de diversión, somos gente seria. y nombrarlo me parece fatal. Pero bueno, bromas aparte, vamos a hablar un poquito de lo que es Cuento de invierno, que es como he dicho antes, una película deliciosa que nos sitúa en una especie de prólogo
pues una de las etapas temporales que más le gustan a Romer, como es el verano, para contarnos una historia de amor fugaz, una historia entre un hombre y una mujer que pues viven un romance pasional que termina con una despedida y que después la trama vuelve a recuperar 5 años después con la protagonista que es Felicia, con una niña de 9 meses que vive a caballo viviendo con su madre y pues con los diferentes amantes que tiene. Entre ellos pues decide romper su relación con un intelectual llamado Loic para irse con un peluquero llamado Maxence, que es su jefe, totalmente ¿no? opuesto, que es su jefe y con el que tienen un proyecto conjunto. Y así inicia esta película en la que la gran protagonista, como he dicho antes, es Felicia, que no deja de mirar al pasado, a Charles, que se ha erigido en un símbolo, ¿no? En una especie de Dios, ¿no? Que en algún momento aparecerá y que le dará a su hija un padre y culminará todas las aspiraciones sentimentales de la protagonista. Y por otro, estos personajes satélites como son Maxence y Loïc, cada cual más patético, cuya resonancia de la personalidad de Felicia hace que ella se vaya conociendo más a sí misma, ¿no? Y es como he dicho antes, una película que está basada, lógicamente, en numerosos diálogos, que una vez más nos descubre la visión que tenía el autor de la capital francesa, de París, y es una película muy libre, que todo se siente muy real, pese a que estamos hablando de un cuento y las licencias que se toman en determinados momentos de la trama y del guión. Y la verdad es que es una película, como he dicho antes, que yo creo que va subiendo. En eso sí estoy de acuerdo con Dani, que al final, pues, a cualquier romántico que se precie te acaba ganando, y si entras en el juego, pues como he dicho antes, es vivir en tu casa, ¿no? Desde que conozco a Miguel, que ya lleva mucho tiempo siendo mohicano, pues pasa lo mismo un poco, que me traspasa todas sus obsesiones tarde o temprano. Y han nombrado antes a Hong Sang-soo, que vamos a ver cuántas veces lo nombra hoy. Él me descubrió a Hong Sang-soo, sabía quién era, había visto alguna película suya, y desde que conozco a Miguel, desde que hablamos, desde que existe esa retroalimentación que tenemos entre nosotros, ¿no? Que muchas veces nuestro discurso puede ser diferente, pero cuando estamos de acuerdo en algo, la verdad es que decimos cosas muy similares y se nota en nuestra manera de hablar, en los textos y demás. En el caso de Hong Sang-soo, pues es un director apasionante en el que te sientes, pese a que te parece que te cuenta lo mismo, te sientes siempre hipnotizado, ¿no? Por las diferentes variaciones que tiene su cine. Y, por supuesto, he encontrado todas estas equivalencias en el cine de Romer y, lógicamente, pues ha surgido el amor casi de forma inmediata, como si fuese yo Felicia y Romer Charles. Y la verdad es que yo estoy deseando ver la siguiente película. Me gusta eso que dices, que hablas con Miguel, me presentó a Hong Sang-soo como si cenara todas las noches con él y fuera su colega de parranda. No te rías, pero yo conseguí que Miguel se hiciese una foto con Hong Sang-soo en Berlín. Oye, mi único momento fan, yo creo, en los festivales fue acercarme a Hong Sang-soo y decirle que era mi ídolo y hacerme una foto con él. Fue muy Romer esa cena, Miguel, si lo piensas. Fue muy entre patético y simpático y entrañable. Fue un momento bonito. Yo creo que a ojos de Hong Sang-soo fue más patético que otra cosa, pero bueno. Bueno, encima, lo importante es cómo lo vivimos nosotros. Efectivamente. Hablando de cómo plasmaría esa realidad Romer, hay que contextualizar un poco la película y hablar de que está enmarcada, como ya he comentado, en el final de la carrera de Romer, y además dentro de una tetralogía que son los cuentos de las estaciones. Háblanos un poco de la figura de Romer y bueno, toda su carrera un poco hasta llegar hasta esta historia. Muy bien, para empezar voy a dar una pequeña semblanza de Romer, tratando de resumir todo lo que pueda, porque la verdad es que su vida es bastante interesante, y voy a repasar un poco su vida y obra, basándome en lo que he visto de su cine, que es bastante, aunque todavía me faltan cosillas,
y también tomando algo de contenido de la lectura recomendada sobre este director, que es el libro que publicó en la editorial Cátedra, titulado Eric Rohmer simplemente, que firman Carlos Heredero y Antonio Santamarina. Y bueno, antes que nada, por contextualizar un poco el término Nouvelle Vague, que decía antes Dani, el libro de Pedro Ballín y tal, es que yo creo que el Nouvelle Vague es un término problemático, porque Godard, por ejemplo, realmente con Rohmer tiene poquito que ver en el fondo. O sea, su cine hace cosas muy diferentes, los dos tienen un bagaje cultural muy diferente y son dos tíos que se conocían y que se respetaban y que se querían mucho. Y de hecho, si no sé si visteis que Rohmer hizo hace un par de semanas un directo de Instagram respondiendo preguntas y tal. Sí. Y él dijo que a la persona... Un español le achacó y le dijeron, se ha muerto esta y no le has abierto la puerta. Agnes Varda. Agnes Varda. Sí, Se ha muerto Agnes Varda y no le has abierto la puerta. Se lo decían en el chat para pincharle. Pero el tío salía ahí con el puro, creo que fumando un puro que vamos. Yo creo que a Godard esas cosas le dan exactamente igual. Apoteósico directo. Perdona, Miguel, sigue. Bueno, pues ahí dijo que la persona de aquellos tiempos que más echaba de menos era Rohmer, precisamente. O sea que bueno, ahí había una amistad, pero yo creo que Nouvelle Vague es un término que lo que designa es un grupo de cineastas jóvenes que en un momento dado empiezan a hacer las cosas de otra manera. No tienen ni nada de rasgos estilísticos, ni temáticos, ni nada que lo unifique demasiado como... Más allá que como eso, como un movimiento simultáneo de renovación. Entonces, bueno, sobre la figura de Rohmer es una biografía curiosa porque se tienen pocos datos de él. Él era un tío que era muy celoso de su intimidad, nunca iba a presentaciones de su película, ni a preestrenos, ni a festivales, no quería salir en fotos y jugaba un poco a la confusión. Se inventaba distintas fechas de nacimiento y hasta su vejez no se supo su verdadero nombre, que era Maurice Scherer. Rohmer era un seudónimo, Eric Rohmer. Y bueno, lo que se ha sabido con el tiempo es que él nace en 1920 en Toul, que es una ciudad del centro-sur de Francia. Viene de una familia de maestros de escuela y por eso mismo tiene un bagaje cultural muy potente desde pequeño. Él leía mucho, veía mucho teatro, escuchaba mucha música y cuenta que en su infancia y adolescencia el cine no le interesaba, le parecía una cosa muy vulgar y él mismo cuenta que de joven era un tipo muy chapado a la antigua, más quizá de lo que fue de mayor, que no le interesaban las cosas modernas. Eso empieza a cambiar con su descubrimiento del cine americano y posteriormente del cine mudo. Él, de hecho, tiene una tesis doctoral que le dedicó a Murnau, si no recuerdo mal. Y él se ganó la vida, en principio, como profesor de literatura, en consonancia con esa tradición familiar, y recorrió varios liceos en Francia dando literatura hasta 1950, que es cuando ya recala en París y empieza a frecuentar el ambiente cinéfilo pues tan conocido de esa época que acabaría en Cahiers du Cinéma. Él, por ejemplo, su primer texto crítico es del 1948 en una revista que se llama Le Grand Cinéma y que la fundaron André Bazin y Jacques Daniel Valcross, que son los fundadores de Cahiers du Cinéma 3 años después. Y en el Cineclub del Barrio Latino de París, él ya era un habitual desde 1950, era quien presentaba las sesiones y allí es donde conoce a sus compañeros de Cahiers, que luego serían los cineastas del núcleo duro de la Nouvelle Vague, por decirlo así, que son Rivet, Truffaut y Godard. Y en 1951 es cuando se funda Cahiers du Cinéma, con Rohmer, que estaba ahí desde el principio, y de él cuentan sus compañeros que lo veían un poco como la figura más sabia o más venerable del grupo. Aparte de André Bazin, que era un poco como el padrino de todo, ¿no? y el teórico. Pero Rohmer le llevaba 10 años al resto de compañeros. Era un tío que, como he dicho, era muy leído, muy sabio. Y yo creo que ahí hay un pequeño chiste privado sobre cómo los demás veían a Rohmer en Out One, la película serie de 13 horas que rodó Jacques Rivette en el 71. Y ahí Rohmer aparece justamente como profesor de literatura. Ese concepto de película-serie ¿está conceptualizado así desde un primer momento? ¿O era una película que luego se ha dividido en capítulos o cómo? La concepción de Rivette en un principio era que fuera una película y que se viviera como película, pero nunca se llegó a ver en público como película. Se dividió en 8 capítulos y desde entonces se ha visto siempre en los 8 capítulos. Uh-huh. Así que siempre se veía en cine, no estaba pensada para la televisión, pero es más una serie que una película, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí aparece Rohmer interpretando a un profesor de literatura y da mucho la imagen que uno se imagina de Rohmer detrás de la cámara. Aparece con una barba postiza enorme, con una levita de profesor y hablando
sobre la obra de Balzac, dando una especie de discurso sobre la obra de Balzac al personaje de Jean-Pierre Léaud cuando va a preguntarle. Bueno, él tiene una actividad crítica muy intensa en todos estos años y, entre otras cosas, fue el primero en publicar un libro sobre Hitchcock en 1957 con Claude Chabrol, que era otro director de la Nouvelle Vague y otro crítico de Cahiers du Cinéma. Claro, al final fue esta gente la que dio vida a directores americanos que habían sido, por supuesto, ninguneados aquí en Europa, como John Ford o como Hitchcock, que luego fueron elevados a la máxima categoría de genios del cine. Bueno, Ford estaba más reivindicado ya en la época de Cahiers. Ellos, a quienes más reivindicaron fueron a Hitchcock y a Howard Hawks. De hecho, Bazin los llamaba a los jóvenes de Cahiers los Hitchcock Hawksianos, porque eran como sus dos directores de cabecera. Reivindicaban en general el cine americano y, de hecho, Romer, en ese descubrimiento tardío que tuvo del cine, cuenta que es lo que le convenció que el cine era una cosa que no era tan vulgar o tan poca cosa como él pensaba, fue el cine americano comercial, no fue otra cosa. Y justamente eso iba. Romer termina dirigiendo Cahiers du Cinéma en 1958, a la muerte de André Bazin, junto a Daniel Balcross, que era el otro fundador que siguió ahí, que por cierto, también fue director de cine, aunque hizo poquita cosa. Y Romer, bajo su dirección, se mantuvo mucho esta línea editorial centrada en el cine americano, en revisar obras anteriores, en la política de los autores, tratando de reivindicar obras un poco más en la sombra, hasta que hubo una auténtica guerra civil en el núcleo de Cahiers en el 63, porque Rivette y Godard lo que querían era que la revista tomase un cariz un poco más político, se pasase a la izquierda y al estructuralismo y hablase de las películas que ellos mismos estaban creando, y Romer mantenía esa línea un poco más tradicionalista, y al final a Romer le dieron un pequeño golpe de estado y la apartaron de la revista. A partir de ahí, él lo que se dedica es a rodar películas para televisión, que fue como se ganó la vida, aunque ya había hecho algo en cine, que esa es la segunda parte a la que voy, porque su primera película es del 62, su primer largometraje, aunque lo primero que rueda data del 51, un corto que se llama Charlotte y su bistec, que rueda en 1951, aunque no estrena hasta 1960, porque tuvo muchos problemas para sonorizarlo. Entonces, su primer largometraje es El signo de Leo, que es una película que da buena cuenta de cómo funcionaba la Nouvelle Vague a nivel de producción, porque ellos sabemos que lo que no les gustaba era el sistema de estudio y las grandes producciones francesas. Y El signo de Leo se rueda con el dinero de Claude Chabrol, que ya había hecho 2 películas por aquel entonces con la herencia de su familia, se había gastado el dinero en hacer películas, había fundado su productora y le dio dinero a Romer para que hiciera su primer largo, que fue un fracaso total, no se vio casi nada, y además se estrenó una versión que a Romer no le gustaba, y por eso mismo se apartó de la dirección durante varios años. Hasta 1967 no vuelve a rodar un largo de ficción, que es La coleccionista. Y ya en 1969 rueda Mi noche con Mo, que es su tercer largometraje, y eso sí que fue un éxito, y eso ya dejó sus trabajos en la televisión, dejó más el cortometraje, que era lo que se había dedicado, y ahí empieza ya su carrera como director de prestigio. Por mencionar un poco también la estructura de la obra de Romer, él la concibe en ciclo un poco, ¿no? Aunque hay películas que escapan un poco a esto, pero él desde estas primeras obras que he mencionado, La coleccionista o Mi noche con Mo, en parte como gancho comercial, él lo concibe así, para que el público fuera a ver sus películas, se le ocurre agruparlas bajo un denominador común, que el primero de ellos son los famosos 6 cuentos morales, que empiezan con 2 cortometrajes, que por cierto, también la historia es curiosa, se los produce Barbet Schroeder, que es otro director francés que con el tiempo también ha ido haciendo cine, con el dinero que sacó de vender un cuadro de su familia. Otro ejemplo de lo que era la producción de ese cine. Claro, en aquella época este cine, estábamos hablando de que había una costumbre de superproducción francesa que la Nouvelle Vague tumbó, y que con el presupuesto de una película estándar clásica, tal y como se rodaba antes de los 50, de repente todo este grupo de nuevos directores cambió la fórmula de producir, cambió toda la fórmula de estudios,
y empezaron a hacer rodajes low cost, siempre con el mismo equipo, con el equipo muy reducido, que hacía que pudieras grabar 4 películas con el presupuesto de una, ¿no? Sí, aunque bueno, lo cambió. Hombre, el sistema de producción tradicional continuó, también fue cayendo porque el cine estaba cayendo en aquella época. A causa de la televisión, los nuevos medios de entretenimiento, el cine ya no podía permitirse esos presupuestos. Pero sí, ellos parten del rechazo a eso, no tanto por los medios, sino porque no les gustaba lo que de ahí salía. Un cine muy academicista y muy frío. Es curioso porque Romer cuenta que para El signo de Leo, ese primer largometraje suyo, él aún con un presupuesto más reducido quiso hacer la película con un equipo completo, por ejemplo montando cámaras de traveling y desplegando más medios, y que sin embargo sus películas de los 80, 90, como la de la que estamos hablando hoy, tienen muchísimos menos medios, muchísimos menos personal y muchísimo menos equipo que esta primera película, y no porque las circunstancias se le impongan, sino porque él con los años ha ido creyendo cada vez más que el cine tenía que hacerse de forma muy ligera, con muy poco despliegue de medios. Bueno, y retomando lo que decía de la estructuración del ciclo de Romer, por repasar brevemente su ciclo, hay 3 grandes en su obra, aparte de películas que quedan fuera, que va intercalando también. Están primero los 6 cuentos morales, que son esos 2 cortos que mencionaba, y por ejemplo Mi noche con Mo, que a grandes rasgos son películas de protagonistas más masculinos y que él quería hacer una cosa parecida a la novela del siglo XIX, meterse en la cabeza del personaje mediante el cine. Luego están las comedias y proverbios. Los cuentos morales, no lo he dicho, son del 63 al 72. Las comedias y proverbios van a lo largo del 80, del 81 al 87, y son películas de una escritura un poco más abierta. Él dice que están basadas en el teatro del siglo XVII, en encuentros, en enredos amorosos, y no tan literarias, por así decir. Y si los cuentos morales son más masculinos, los comedias y proverbios son de protagonismo más femenino. Y por último, él hace los cuentos de las 4 estaciones, que es el ciclo en el que se enmarca el cuento de invierno, que van del 90 al 98, son sus obras de los 90, aparte de otras que no entran en el ciclo. Y tienen unos rasgos un poco menos reconocibles, pero el principal viene en su propio título, que es la presencia muy fuerte del tiempo estacional, que ya es muy típico del cine de Romer. Él tiene obras que son muy de verano, obras que son muy de invierno, obras que son muy de primavera, pero aquí lo hace más explícito y, según él mismo dijo, quería que se notara más la temporalidad en la que la ambienta. Él, de hecho, contaba que una de sus manías era llamar todos los días del año al servicio de meteorología. Y Romer es muy preciso en este sentido. Cuando su película se ambienta en tal día de tal año a tal hora, la rueda ese día, ese año y esa hora. Y si tiene que llover y espera los días que hagan falta para que haya lluvia. Y eso lo potencia mucho el tema de las estaciones. Un poquito de trastorno obsesivo compulsivo, también te digo, ¿eh? Un poquito, sí. Romer era un tipo curioso porque, por una parte, era muy meticuloso, muy controlador, pero por otra parte, su cine también tiene mucho de abrirse al mundo que le rodea y de recoger imágenes no controladas, que luego hablaremos de eso un poco más. Bueno, si quieres ya nos metemos a hablar un poquito del azar, porque es uno de los temas principales de la película. El azar y el destino, que realmente es lo que forma el arco argumental de toda la película. Si el destino va a querer que esta chica que tuvo un amor de verano, pues pueda volver a encontrar a ese marinero cocinero que perdió y que es el padre de su hija, y que es algo que se plantea mucho a través a lo largo de la película, y que repite, imagino, porque bueno, casi todas las películas de Romer hablan de la temática del amor, tienen la temática del amor como tema principal, y aquí utiliza esta fórmula del destino para meterte en la piel de esta mujer, que ya digo, funciona increchendo y que funciona muy, muy, muy bien. Emilio, ¿qué hablar del destino en esta peli? Bueno, es que tiene una premisa que, aunque parezca una boutade, como es el hecho de que la protagonista, de que Felicia ponga mal su dirección a Charles, que parece una tontería, pero yo puedo sentirme bastante aludido por ello, porque he perdido muchas cosas en mi vida en base a escribir mal determinadas direcciones o números de teléfono.
A mí ese punto de partida de que el azar te marque un poco que no vas a ver al amor de tu vida o a la persona con la que has disfrutado un tiempo, pues creo que es un poco el comienzo, ¿no? Bueno, quiero o no, seguro es el comienzo de una serie de reflexiones, ¿no? Alrededor de lo que de la fortuna y de lo que es el destino, que van unidas a algo que es muy, muy evidente en la película, que después cuando hablemos de nuestras escenas favoritas, pues podré desarrollar de manera más amplia, como es la fe, ¿no? Y que los personajes, sobre todo las conversaciones que tiene Felicia con Loic, ¿no? Ese chico pagafantas, ¿no? Que es un... Gracias por sacar tú esa palabra, porque la iba a sacar yo dentro de muy poquito, así que gracias por sacar el concepto de pagafantas del que luego hablaré. Sí, yo resituraría un poco los personajes para que los oyentes sepan de qué hablamos, ¿no? Hablamos de Felicia, como he dicho antes, que la interpreta la actriz Charlotte Berry. Tenemos a Algarán, que aparece al comienzo de la película, que es Charles, que está protagonizado por Frederick Van den Driesche. Y tenemos pues dos personajes que son, como he dicho antes al comienzo, entre patéticos y entrañables, como son por un lado Maxence, que es el peluquero, ¿no? Y jefe de Felicia, con el que se decide ir unos días a un pueblo de las afueras de París, y se da cuenta de manera inmediata que no es lo suyo, y a su vez, antes de irse con este empresario, pues mantiene una relación con un joven, podría decirlo así, que es intelectual, que le hace sentir un poco tonta siempre, como es Loic, que es un personaje yo creo que es clave, ¿no? Como podremos dilucidar en la parte final de la película. Y son en sus conversaciones principalmente y en todo lo que rodea a Loic donde ella va adquiriendo conciencia un poco de lo que quiere en su vida y también de lo que es ella, de su propia identidad, ¿no? Ellos divagan sobre el tema de la fe, sobre esa creencia que tiene Felicia de que algún día volverá a ver a Charles, que al igual que el destino los separó, los volverá a unir. Todo el mundo la trata como si fuese una loca, que todo el mundo rehuye, aunque hablando de la fe y hablando de otro tipo de temas, como es la religión. De hecho sale en varias conversaciones, ¿no? Sobre la creencia en alguien más, ¿no? Y es algo que está muy bien hilado, la verdad, que tiene un punto de vista de moralina final, ¿no? Pero que encaja muy bien y que, como ha dicho antes Miguel, en una intervención brillante, por cierto, pues habla un poquito de todo lo que es el cine de Rohmer, todo lo que le obsesionaba, que está también muy unido con lo que le gusta a nuestro querido Honk, y que es, aunque sean los personajes estén presentados de manera un poco distante, hay una distancia entre nosotros y ellos, también fruto de la puesta primero en escena de Rohmer, que es súper libre, en donde los personajes se mueven dentro de los inmuebles y fuera en las calles de París como personas corrientes, y donde vemos que en Rohmer no planifica nada, a diferencia, por ejemplo, de Truffaut, que manejaba las escenas en exteriores de manera muy meticulosa y todo muy cuidado. Aquí todo es más libre, aquí vemos a gente mirando a la cámara, personas que están desubicadas, que no saben por dónde tirar, y eso lo hace de verdad muy auténtico, ¿no? Y esos personajes que pueden parecer un poco antipáticos, ¿no? Te acaban calando justamente porque eres consciente de su evolución a partir justamente del comienzo de esta pregunta que me has hecho, ¿no? Sobre el tema de la fe, cómo ellos van siendo cada vez más fuertes sus razones para sentir esa creencia, esa fe en diferentes aspectos vitales, por supuesto. Forte. Bueno, una fe que es una fe de telenovela. No perdamos la perspectiva, ¿eh? Claro, es que porque está hablando de la fe y el destino como grandes palabras, y en esta película de Rohmer es una fe, un destino y sobre todo un romanticismo de telenovela. Después incidiremos en esto porque hay varios detalles.
¿Ibas a decir algo? No, yo iba a decir que mi concepto ha sido chiripa cósmica. O sea, yo he querido definir el final de esta película como chiripa cósmica, ¿vale? O sea, o sea, la inexplicable y fortuita situación de reencontrarte con ese chico. Pero el problema es que al final te plantea un final feliz que funciona. Y es lo que más me ha molestado, que después de lo que me ha costado entrar en la película y que yo creía que iba a tener un final devastador y realista, de repente acaba bien y dices, pues me creo que se haya encontrado con ella en un autobús. Y me ha fastidiado. Fuerte, dale. Claro, porque no deja de ser un cuento. Lo que te está contando Romer es un cuento, y es un cuento que le encantaría y gustaría, en primer lugar, a un personaje como es el de la protagonista, que es una persona que, digamos, no tiene una cultura literaria, no tiene una cultura cinematográfica, es una persona... de hecho, lo está diciendo a lo largo de toda la película. Su problema con Loic, que es este concepto de pagafantas, tanto para Loic, que es digamos, su novio intelectual, por decirlo de alguna manera, como con Maxence, que es el novio peluquero, yo no veo que sean pagafantas. Son novios que ya abandona, o son parejas con las que tiene una relación que va... De hecho, hay un momento en que incluso está con los dos, ¿no? Pero los abandona porque ya tiene un ideal, ¿no? Que es esa especie de príncipe azul con el que sueña durante toda la película, ese amor de verano que conoció y con el que sueña que alguna vez se reencontrará, ¿no? Que es la trama mil veces vista en telenovelas o historias de amor romántico más clásico. Evidentemente un romanticismo que estamos muy lejos de un romanticismo más perturbador y más extraño, más rodeado de la temática fantástica, que es con el que yo me identificaría más, que es el romanticismo, sobre todo el romanticismo literario alemán, ¿no? De finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estamos en las antípodas de ese tipo de romanticismo, ¿no? Esto es un poco lo que quiere decir. Pagafantas nada, ¿eh? A mí me parece... A ver, el concepto de pagafantas yo lo pongo porque me parece que una persona que está siendo segundo plato, o sea, primero es abandonado, luego vuelve, es segundo plato y encima se aprovechan de él, de la forma en la que se está aprovechando... No, él es partícipe. Él de verdad es que es partícipe de esta historia. Hay que decir una cosa, y es que, bueno, hay lógicamente un elemento desmitificador en estos dos personajes de Maxence y Loic. Maxence es un hombre, un peluquero que está casado y que va a abandonar su vida para irse con esta chica. Y Loic, en cambio, es una especie como de amigo que recogió alguna vez las trizas de Felicia, y que, pues aparte de tener, pues, ser muy buena persona, muy educado y pertenecer o sentirse parte de la alta cultura de la que está totalmente ajena Felicia, pues representa un poco, pues, el modelo, ¿no? De la época, ¿no? Parece que la intelectualidad era como el culmen, ¿no? De la sociedad, ¿no? Y Felicia, orgullo absolutamente de ello, irse con un hombre, hay una conversación que tiene con su madre en la que la madre no se cree que se vaya con Maxence porque le parece un hombre terrible en comparación con Loic, y me gusta eso, ¿no? Porque normalmente este tipo de películas, y sobre todo francesas, pues siempre ponen la intelectualidad como ese punto culmen a lo que tienes que aspirar, y en cambio aquí la protagonista busca una seguridad o una vida que, pues, rellene el vacío que le ha dejado Charles. Pero es que Loic y Maxence, que son los dos amores que va teniendo a lo largo de la película Felicino, representan un poco, yo creo que se abre el abanico de entre comillas, todos los amores posibles, o algunos de ellos, ¿no? Sí. Loic es un amor comprensivo, o sea, él acepta que no sea el primero, él acepta ser un segundo plato, no tiene ningún problema, bueno, a ver, sí que lo tiene, pero lo acepta, comprende, no, porque de hecho lo deja varias veces y él nunca la trata mal y nunca aunque le puede molestar más o menos, pero siempre la entiende, ¿sí? Incluso la acoge en casa como amiga, ¿no? Cuando realmente no tendría por qué, o sea, llega a comprenderla. Yo creo que Loic es un personaje muy, muy bonito porque precisamente el intelectual, digamos, que podría haber sido el personaje más distante, no lo es, ¿no? Mientras que el peluquero, que es, digamos, un personaje con una digamos, nivel cultural idéntico al de la protagonista, es el que menos la comprende, no la acepta, porque es el malo de la telenovela.
Es el malo, el personaje tiránico que la domina y que quiere que sea lo que él quiera, o si no, no puede ser, ¿no? A mí es donde se pone pretenciosa, donde he dicho que se pone pretenciosa la película, y es donde Romer utiliza el personaje para poner su discurso sobre la fe, sobre la religión y sobre la propia filosofía y la moral de los personajes. Pero bueno, lo veo un poco cogido con pinzas en algunos momentos, conversaciones en el coche súper profundas, donde, vale, ella está, como siempre, en ese personaje o en esa situación de sentirse tonta frente a él, pero me parecen conversaciones demasiado forzadas. Y es donde quizás me ha chirriado más la película a la hora de las conversaciones, que digo que están maravillosamente dialogadas. Miguel. Bueno, yo forzado quizás no lo vea, o sea... Yo creo que, hombre, Romer se identifica más con el personaje de Loic, o con muchos de sus personajes que suelen ser gente muy intelectual. Ajá. Pero él también pone muy en crisis ese discurso intelectual. Y, por ejemplo, de Loic, la idea que se nos da bastante clara es que es un personaje que sabe de libros, pero de la vida no tanto. Y en esa conversación justo en el coche creo que hay una idea muy bonita, que es que Felicie llega a una idea que ha dicho un filósofo 5 siglos antes como Pascal por sí misma, por sus propias experiencias vitales y no porque lo ha leído en un libro, como Loic. Ahí creo que hay un pequeño palo y son muchos al personaje tipo que encarna a Loic y que ya digo que es muy común en la obra de Romer. Retomando un poco lo que comentabais antes, o sea, yo creo que el cine de Romer, y esto es muy general del cine francés también, ¿no? E incluso del cine europeo, de lo que hablas es de relaciones imperfectas. Y todas las relaciones que aparecen en la película son imperfectas, salvo la que durante toda la película es un ideal. Y realmente no la vemos como relación, la vemos como un recuerdo de verano y como un pequeño milagro, por llamarlo así, que sucede al final, pero que no sabemos qué pasará después de eso. Y yo creo que ahí está mucho el juego que hace Romer. Hay que decir que le funciona muy bien esa tensión que genera en el momento del encuentro y lo que va a suceder a posteriori, porque te va desmontando todo lo que tú esperas. Que lo que esperas es que el tío esté casado, esperas que el tío sea un viva la vida, que en el momento en el que se entere de que tiene una hija huya, y de repente pasa todo lo contrario. Claro, Dani, pero nosotros esperamos ese final, si quieres, más descreído, porque nos creemos que no estamos viendo una telenovela. Claro. Cuidado que además Romer ha contado que él dudó mucho de si meter siquiera al personaje de Charles en la película. Él planteaba su primera visión era que Charles fuera una idea que gravita en la película y que al principio y al final no estuvieran ahí. Al final lo metió porque según él le parecía que era lo que pedía la película, pero creo que está trabajado en ese sentido. Hubiera sido bastante... Mi concepto es que hubiera sido bastante inconexa. A pesar de que plantees un personaje de este amor de verano y ese amor imparable, no sé, al final creo que con esa aparición de Charles la película cierra magníficamente. No, sí, yo también lo creo. Estoy muy de acuerdo también. Me gustaría retomar, si os parece bien, algo que ha comentado Dani, que podría ser también un poco un rasgo característico de la forma de hacer de Romer, que él ha comentado, me parece muy interesante, ¿no? Como que algunos diálogos le parecen como muy reales, muy artificiales, no muy construidos. Y a mí me pasa con Romer, aparte de lo que comentó también Miguel al principio, ¿no? Que llegó un momento en que esa idea que me ha encantado, como la ha explicado Miguel, que ver una película de Romer es casi como volver a casa, ¿no? Pasa con algunos directores que más que de una manera, si quieres, estilística o de forma o de cómo te cuentan la película, es cómo te llegan esas películas, ¿no? Yo ya lo he dicho antes, Romer, siendo practicando un tipo de cine que de entrada a mí es que ni me interesa, sin embargo sus películas siempre me atrapan. De hecho, siempre lo normal es que cuando empiezo a ver una película de Romer, todos sus personajes me caen fatal. O sea, yo los primeros 15 minutos me lo paso luchando, pensando quién es el más imbécil de todos los que están ahí, ¿no? Hasta que de repente voy a mitad de la película y de repente estoy enamorado de prácticamente todos, ¿no? Que yo creo que es lo bonito del cine de Romer. Yo creo que juega mucho a eso, ¿no? Por eso no dudes desde el principio de poner los personajes tal como son. Es como cuando conoces a una persona al principio, y sobre todo cuando lo conoces de una forma tan cruda como las presenta Romer, al principio es como rechazo, ¿no? Digo, bueno, pero esta persona... Y claro, lo que te obliga es que vas conociendo. ¿Y qué ocurre? Unas películas te gustarán más, otras menos, pero si has entrado y has conocido a los personajes, es difícil que alguno no quieras, ¿no? En el caso de aquí de Cuento de Invierno es más difícil tomarle afecto a Massens, el peluquero, porque es realmente un villano de folletín, ¿no?
adaptado un poco al tipo de Romer. Lo que comentaba Dani de los diálogos forzados, a ver qué os parece a vosotros esto, bueno, forzado, un poco reconstruido, etcétera. Siempre que también vemos una película de Romer, nos da la sensación de que estamos atisbando a través de una puerta, de una ventana, de una cerradura, viendo una realidad como se desarrolla ante nosotros, y somos casi espías, ¿no? Porque todo está contado como un realismo descarnado, imágenes que no están embellecidas por un plano formal, un encuadre, distribuido a los personajes, una profundidad de campo, que también lo hay, pero no de una manera, si queréis, esteticista, sin que esto sea algo negativo. Que sí que hay construcción, evidentemente, ¿no? Pero parece que no la hay. Y lo curioso es que uno termina de ver la película y te das cuenta que absolutamente todos los diálogos que parece que has estado rodados con una naturalidad que parece que se lo están inventando en el momento, y te das cuenta que no. Maldito Romer, me la ha vuelto a colar. Sí. Pero si es que aquí cada uno, o sea, la frase que suelta es justo la que tiene que decir en ese momento. Es lo que uno sueña de esto que te va siempre para casa y digo, maldita sea, he estado hablando y no he sido capaz de decir en un solo momento, ahora se me ocurren todas las frases que podía haber dicho, ¿no? Pues en Romer a los personajes, todas las frases que se nos ocurren a las 2 horas de cualquier conversación, a su personaje se le ocurre en el momento preciso, ¿no? Yo quiero ser breve, quiero añadir solo una cosa, y es que es verdad que, bueno, si es que realmente ratifico y subrayo lo que ha dicho José Luis. Es una película, como he dicho también antes, que es una película muy libre, donde todo parece muy espontáneo y no parece aparentemente estar medido. Creo que los momentos de esteticismo, por llamarlo así, surgen en los momentos más idílicos, ¿no? Sobre todo al comienzo, con el prólogo, ¿no? Donde se nota a un Romer que quiere destacar la belleza del momento, y donde, de hecho, hay un claro y marcado pictoricismo con influencias de Renoir. El resto de la película es muchísimo más modesta, ¿no? En el apartado visual, sin ser fea, por cierto, hay que remarcarlo también. Y estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Forte al respecto. La expresión de Romer me la ha vuelto a colar me viene muy bien al caso, porque quería preguntarle a Miguel sobre ese estilo Romer, si existe un estilo Romer y qué es lo que caracteriza su obra. Bueno, yo creo que Forte ha definido muy bien, no sé si llamarlo estilo o la característica de Romer, que es esa mezcla entre control y libertad, porque eso, Romer, lo he comentado un poco antes, era meticuloso en muchas cosas. Él, por ejemplo, sus guiones están completamente escritos y jamás trabajaba con improvisación de los actores, salvo 2 películas que están enteras improvisadas, que ahí sí se abrió. Pero si no estaba en la metodología de inicio, él lo escribía todo, él era muy cuidadoso con los días en los que quería rodar, con los escenarios en los que quiere rodar. Él, por ejemplo, cuenta justamente de Cuento de Invierno, que él la considera su película más trabajada en nivel de color y composición, que él sobre todo quería que fuera una película de colores muy, muy oscuros, de mucho negro, mucho gris, mucho marrón, que escogió los escenarios en función a eso, que pensó muy bien el vestuario en determinadas escenas para que rompiera con eso, pero claro, sumado a ese control sobre el texto que se recitan los actores, sobre la interpretación, sobre escenografía, luego él, digamos que lo ordena todo muy bien para poner las cosas delante del desorden, porque efectivamente, lo ha dicho Emilio, él luego ve su escena y rueda en las calles. Esa escena del mercado de invierno en el que aparecen los personajes, los figurantes miran a cámara. Hay mucho que aparece en la imagen de Romer que no está controlado, y luego su forma de mover la cámara también parece muy azarosa, porque no sé si es tanto una cuestión de control o que es un director muy alérgico al subrayado, ¿no? Él tiene esa mirada que parece que un poco invisible, pero que en el fondo sí que está muy, muy trabajada. Entonces, sobre el punto de si existe un estilo Romer, visualmente creo que lo existe, pero es difícil precisar exactamente en qué. Yo lo busco ahí, en ese equilibrio entre el control y la libertad, pero no existe un estilo Romer en el sentido de que pueda existir un estilo Malick, por ejemplo, que es mucho más identificable. Es decir, tú dices, el estilo de Malick, 5 características, y las puedes enumerar fácilmente. En Romer es más complicado, pero sí que lo hay, ¿no? Sí, de hecho se suele confundir, lo has dicho tú hace un momento, con el tema de la Nouvelle Vague. O sea, la gente ve una película de Romer y dice, eso es la Nouvelle Vague, cuando tiene muchísimas bifurcaciones, ¿no? Forte, ¿qué quieres comentar?
No, a raíz de lo que ha comentado Miguel de los subrayados, que como Romer evita continuamente digamos que sus películas se entienden a la perfección, se entiende todo el mensaje, todo lo que quiere contar Romer, pero es verdad que de alguna manera lo hace. Voy a poner un ejemplo que me llamó mucho la atención cuando estaba viendo la película. Ahí cuando se despiden, en el tramo inicial, en este tramo idílico en el que Felicity está con Charles y mantienen esa historia de amor, esas escenas de la playa y todo así muy romántico, insisto, perdóname que sea tan pesado, muy de telenovela, incluso de fotonovela, o sea, fijaos lo que dijo. Hay un momento, cuando se están despidiendo, que Romer hace un plano detalle, que es algo que me sorprendió muchísimo. Porque yo creo, ya me corregí, pero no creo que haya mucho más a lo largo de la película. Incluso el cine de Romer es difícil de ver, ¿no? Pero hay un plano detalle que es cuando Felicity le está diciendo la dirección a Charles y Charles está apuntando. Y justo vemos en ese plano detalle muy, muy centrado en la punta de un bolígrafo, escribiendo sobre el papel el nombre de la calle. Que por cierto, escribe maravillosamente bien con una caligrafía preciosa. Hombre, es que en el fondo lo que ha dicho también un poco Miguel, su esteticismo lo tiene a su manera, ¿no? Y me llamó mucho la atención, ¿no? Digo, pero ¿por qué este plano detalle aquí, Romer? Qué raro. Claro, es que lo que le está diciendo es, ¡ojo! Cuando ya sale que se equivoca la dirección, dice, por esto Romer hizo que viera el nombre de la calle errónea tan enorme, para que no se me olvidara cuando volvieran a nombrarlo. Es el único momento de, entre comillas, subrayado que voy a tener en la película, pero que es totalmente justificado para facilitar a quien vea la película ese detalle que si no te centras en él, tú a lo mejor vas adelante de la película y dices, bueno, pero ¿en qué momento le dio mal la dirección? Mientras que aquí sí lo puedes recordar. Dices, claro, sí que apuntó. Aunque no recuerdes el nombre de la calle, pero sí recuerdas que hay alguien apuntó algo. Y me parece un detalle muy bonito de Romer de que cuida también al espectador, ¿no? De que no se pierda entre todos esos diálogos más o menos densos que después pueden venir, ¿no? Y eso va de hecho, fíjate que un poco después hay otro plano detalle del autobús. El cartel que sale, que no es la ciudad que ha escrito. Correcto, es lo mismo que iba a decir yo. Es el único apunte. Bueno, chicos, es el momento de empezar a hablar de las escenas. Si queréis, Emilio, si quieres empezar tú. Empiezo yo y la verdad es que no me ha costado, aunque he visto escenas que me han fascinado en esta película, tanto desde el comienzo como el final que habéis elegido algunos. Yo me centro en una escena que es la que más me ha gustado, creo que es la más complicada para el espectador, que es la conversación que tienen Loïc y Felicia después de la obra de teatro. Je pense pas que tu l'aies lu. Qui ça, Shakespeare? Non. Pascal. Ah, c'est un philosophe? Oui, d'une certaine façon, oui. Il appelle ça le pari. Il dit qu'en pariant pour l'immortalité, le gain est si énorme que cela compenserait la faiblesse des chances. Et que, même si l'âme n'est pas immortelle, le croire permet de vivre mieux que si on n'y croit pas. Mais moi aussi, je crois que l'âme est immortelle. Et même je le crois plus que toi. Como decía antes, estamos ante una conversación que se va a suceder en el coche de Loïc camino a casa, ya que se ha ofrecido a llevar a Felicia a su hogar, ¿no? Y Felicia ha salido de la obra de teatro, que es El cuento de invierno de Shakespeare, ha salido absolutamente emocionada. Estamos hablando de una obra de teatro que es un desastre de cómo está contada y cómo nos la exhiben, pero eso no es lo que quiero hablar, sino quiero hablar de esa conversación que mantienen Loïc y Felicia, en la que, como he dicho antes, Felicia sale totalmente obnubilada y entregada, ¿no?, a lo que ha visto, y sale además también reforzada, ¿no?, de su idea de que quiere esperar a Charles. Charles es una realidad ausente, ¿no?, que es alguien que está siempre presente en la película, aunque no aparezca en plano, ya que ella no para de nombrarlo a sus amantes. De hecho, a Loïc lo que refuerza un poco al pobre, ¿no?, que siempre al final se acaba hablando de Charles e intenta romper un poco la fe o quebrar la fe de Felicia. Y esta conversación que mantiene en el coche
pues comienza hablando de un poco de lo que significa para ella, lo que acaba de ver, de la obra de teatro de Shakespeare, que le ha llegado muy mucho porque no es alta dramaturgia precisamente, y ella entiende todos los códigos. Y en esa conversación, pues surge pues un diálogo en el que pues se hablan cosas que hemos hablado aquí, ¿no? Un poco se expande toda ese pensamiento, ¿no? Sobre lo que es la fe, sobre lo que es creer y también, como he dicho antes, sobre lo que es la identidad, lo que piensa ella de sí misma a través de lo que ha vivido y de lo que piensa, por ejemplo, Loic y de lo que realmente quiere. Y de hecho hay momentos en los que se nombran pues a gente que ha inventado aquí como Pascal. También se habla de Sartre y de Malraux, filósofos franceses, y también se habla de algo que me ha interesado mucho, que es Platón. Se habla de Platón en un momento de la conversación, concretamente de la teoría de la reminiscencia de Platón, que su principio básico es conocer, es recordar, y ahí es donde ella es consciente de que la realidad que quiere, aunque no esté presente, es la que considera precisamente realidad, que no es otro que Charles, y esa deidad, ¿no? Convertida para ella es lo que realmente aspira y por lo que realmente lucha en su vida, ¿no? Y la verdad es que la conversación pues es muy larga, es bastantes soliloquios entre ellos, ¿no? Más que un debate, y reconozco que a mí me llegó, que me interesó, y que la verdad es que me pareció fascinante un poco cómo Romer les otorga ese espacio en un lugar tan reducido a los dos personajes para que uno por un lado intente convencer o subrayar también en determinados momentos el mensaje de la propia chica porque está enamorado de ella y haría todo lo posible para intentar reconquistarla de alguna manera, y cómo mientras sucede eso Felicia es totalmente consciente de lo que quiere y prefiere vivir en ese sueño que parece inexistente para todos los demás que afrontar las diferentes realidades que le han alternativas que le ha ofrecido el resto del mundo. Tengo que decir que a mí me pareció algo chocante ver esa escena de teatro. Me sacó completamente de la película, de repente ese parche puesto en medio. Sin embargo, luego todo coge sentido con esa conversación a posteriori. Miguel, esta escena tiene algo bastante característico, ¿no?, dentro de la película. Sí, bueno, primero voy con un pequeño detallito que me parece también curioso de Cuento de Invierno, que es que en muchos sentidos es una especie de reversión de Mi noche con Mo, que también es una película invernal sobre un triángulo amoroso, aunque en aquella un hombre y dos mujeres, y aquí al revés. Y una de las cosas en común que tiene es que esa idea de Pascal de la apuesta, de que uno apuesta por tener fe en Dios porque el premio sería muy grande, aunque la probabilidad sea poca, se menciona en las dos películas casi con las mismas palabras, y en las dos también hay un giro curioso del concepto, porque Pascal lo plantea en términos más religiosos y en las dos películas se habla de ese concepto aplicado a otros aspectos de la vida que, siendo actos de fe, no son una fe religiosa, por así decirlo. La fe de Felicia al final es una fe muy mundana, digamos, en el tema del amor. Y luego quería comentar también justo lo que ha dicho Dani, que en la escena del teatro es una especie de invasión en la película, primero porque un registro artístico diferente que está en el origen de la película y en el origen de toda la serie, de los cuentos de las cuatro estaciones, porque resulta que Romer se le ocurrió todo este ciclo y esta película en concreto cuando vio una representación de la BBC de Cuento de Invierno y vio justamente esa escena. Le interesó la idea de que hubiera un personaje que no estaba entre los vivos y vuelve entre ellos, que es lo que hace a su manera Charles, y le interesó también el momento tan concreto en el que un personaje dice algo así como: esto que estáis viendo, si ocurriera a vosotros no lo creeríais, pero sin embargo está pasando de verdad. Le gustó esa frase y hizo que la actriz la dijera de cara a la cámara. Y además Romer no rodó esta escena, que es lo curioso, la escena del teatro, quiero decir, y dio instrucciones a sus operadores de cámara para que la rodaran con un estilo televisivo.
o como Emilio ha dicho, con un estilo desmayado. Es una escena que parece que está mal rodada, pero es intencionalmente así. Quiso que la rodaran como si fuera una representación en televisión, porque para él es una escena que conecta a un nivel muy íntimo con el personaje de Felicie y quería rodarla en unos términos visuales que fueran más familiares a lo que era su cultura, que era bueno, la televisión, el tipo de composición visual, por así decirlo, que ella consumía, pero aplicado a una obra que no era la familiar. También el prólogo, que no sé si lo ha dicho Emilio Forte, tiene un poco de fotonovela, está rodado como si fuera una fotonovela precisamente por eso, por hacerlo también más familiar a algo que no está tanto representando Romer como Felicie. No sé, es que la primera secuencia, ese prólogo, parece la típica imagen de novela romántica de portada, o sea, de portada de novela romántica. Ves fotos, o sea, ves secuencias idílicas, planos idílicos de esa misma, sí, de o esa sea, misma fórmula. Es muy incoherente en la película, pero es muy coherente con el hecho de que son dos representaciones de lo que imagina o de lo que ve Felicie y no Romer, ¿no? Te llega porque luego te hace empatizar con ese sentimiento de amor que ella tiene, a pesar de que en ocasiones, o por lo menos en mi concepto, ella esté completamente loca. Lo que pasa es que luego la película te dice que no. Forte. Sí, muy brevemente, incidiendo un poco en lo que ha comentado Miguel sobre precisamente esas dos secuencias, lo que estamos viendo es el mundo a través de los ojos de Felicie, ¿no? Como el inicio en la idílico, que es el recuerdo que ella tiene de su amor, y son como postales románticas, de alguna manera, ¿no? De él conserva de este amor, él conserva una foto, ¿no? Que cuando ella tiene a su hija, lo que tiene todo el tiempo en su dormitorio es esta foto, este enamorado, ¿no? Que conoció un verano. Y la parte de la presentación teatral es como ella vería, como trasluce a su lenguaje, una obra de teatro, que sería un poco pues la televisión o la cultura que consume Felicie. Me gusta porque en Romer es muy importante esta diferencia cultural, pero no establece como una especie de clasismo, que unos personajes sean mejores que otros. De hecho, Felicie es una protagonista absoluta, ¿no? Y gusta porque acostumbrado al superintelectualismo, donde los personajes hablan de filosofía como a la mínima que respiran, ¿no? Me encanta. Por una parte, al principio me resulta raro, pero también gusta que Romer ha puesto precisamente por ese otro personaje, que es quizás el menos intelectual de todas las películas de Romer, atendiendo a sus personajes protagonistas, ¿no? Como es el caso de Felicie. Miguel, vamos con tu escena. Sí, yo he escogido una escena que hay más o menos a mitad de película, en la ciudad de Nevers, que es cuando Felicie ya está establecida allí y hay un momento en el que sale con su hija a jugar a la plaza y termina metiéndose en la iglesia. C'est une église? Oui, enfin non, ça c'est une cathédrale. Allez, viens. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais je veux aller voir la crèche. Oh oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je veux aller voir l'église. Non, on n'a pas de temps. Bueno, y he escogido esta escena porque se relaciona con un tema que mencionaba antes, que es la mezcla de lo controlado y de lo libre en las imágenes de Romer, o aplicado a una cuestión un poco más temática, cómo se mezclan el azar y el destino y cómo se representan juntos en la misma escena. Primero, fijándome en lo visual, decíamos antes que el estilo de Romer parece poco subrayador, poco desmañado, y aquí vemos que la escena en la que Felicie juega con su hija en una plaza es una panorámica de recorrido de algo más de 90 grados y luego vuelta hacia el mismo sitio. Y vemos que ese movimiento de cámara, que parece una cosa muy arbitraria y que además tiene un punto visual muy marcado, que es la pelota roja. Decía antes que Romer definió muy bien los cromatismos de esa película, pero también los elementos que le iban a romper. Y aquí la pelota roja lo rompe. Y la cámara, en su movimiento, sigue de ida y vuelta a esa pelota roja, que no tiene ningún significado, pero que sirve muy bien para meter ese movimiento que al final acaba en un punto muy localizado, que es la catedral del fondo, que al principio del plano aparece como muy de pasada, al final se ve un poco más, hasta que de pronto la niña la mira y arrastra el personaje hacia ella, pese a que ella no quiere. Y ahí yo creo que se expresa muy bien
La mezcla entre control visual y actos fortuitos, actos azarosos, y también cómo le ocurre al propio personaje, que algo que en principio parece azaroso, como que su hija quiere meterse en la iglesia para ver los belenes, va a tener un significado para ella. Que eso es lo que pasa luego en la continuación de la escena, cuando ya entramos dentro de la iglesia y entramos en toda esta cuestión de que Felicie entra en ese espacio sin que para ella signifique nada, porque ella ha dicho que no es religiosa y que ella hace un acto de fe, pero no es un acto de fe religioso, pero el escenario termina significando algo para ella dentro de esa fe propia, ¿no? Incluso vemos que hay una nueva panorámica que va de la niña que está mirando el Belén tranquilamente y que sigue a Felicie hasta que en un momento dado se queda sola. Y ahí pasamos a un recurso que me gusta mucho, que también es lo que decía Forte antes. Romer tiene pocos planos subrayadores y aquí hay un plano que normalmente consideraríamos subrayador, que es un primer plano de Felicie de cara a la cámara que mantiene durante 15 segundos y en completo silencio. Ella no dice nada, no ocurre nada, simplemente tiene un momento de recogimiento que se nos está mostrando a un nivel superficial, digamos, y que luego sabremos que es un momento de revelación. De nuevo, no una revelación divina, sino una revelación mundana de tengo que irme de Nevers y tengo que volver a París porque quizá encuentre a Charles. Y me gusta mucho cómo ese momento de revelación no se nos cuenta con palabras, porque no creo que haya palabras que puedan definirlo. Bueno, luego se nos recuerda, se nos dice que sí ha habido, pero en ese momento no se representa en qué consiste esa revelación, sino que se cuenta con un corte. Porque la escena, y aquí entro en algo que parece azaroso, pero que no lo es tanto, está muy medida desde el punto en el que Felicie sale de la peluquería, juega en la plaza, la cámara se va a un lado y hacia otro, siguiendo la pelota, la niña la arrastra a la iglesia, entra en la iglesia se mueve, se recoge, hay un primer plano. O sea, todo ese desplazamiento hacia el momento de recogimiento de Felicie está muy marcado, pero luego, después de ese corte, volvemos directamente a la peluquería. Y volvemos con Felicie entrando directamente por la puerta, en vez de desandar todo el camino que hemos seguido ahí, y yéndose súbitamente. Y me parece ahí una cosa muy bonita de cómo no tanto un plano como un corte entre planos puede expresar toda una revelación que ocurre dentro de la mente de un personaje, ¿no? Yo he optado más por la conversación y aquí, Forte, voy a seguir yo porque tú has elegido la última escena de la película, así que yo voy a hablar de la escena en la que justo antes de irse al pueblo con el peluquero charla sobre la decisión que ha tomado con su hermana. Quoi? Rien, je dis je constate. Tes goûts sont tes goûts, de toute façon, ton coiffeur, je l'ai à peine vu. Je sais, tu trouves trop baraqué. Mais moi, j'aime pas les maigres. J'aime les hommes plutôt enveloppés. Lui, on peut pas te dire qu'il soit mal, mais je sais pas, il serait plutôt trop... Tu vois? Trop quoi? Trop beau? Trop bel homme. Ah oui, alors je vois pas le mal. Trop régulier, ça me gêne. Eh ben, pas moi. J'aime la beauté régulière. N'oublie pas que je suis aussi esthéticienne. Esthétique, ça veut dire beauté. C'est ça, il fait trop modèle idéal. Ah oui. Me gusta mucho esta escena porque realmente es la típica escena de confidencia. Creo que está muy bien escrita y cómo se hablan entre ellas con una gran confianza y juzgándose la una a la otra, porque una está tomando una decisión muy importante, pero la otra considera que no es la más sabia. Y aquí es donde se ponen en duda pues la decisión que está tomando y si la está haciendo por amor o no. Y desde el primer momento sabes que no está tomando esa decisión por amor, aunque parezca que sí, porque es la decisión acertada, porque parece que es como le va a ir bien con este hombre que va a dejar a su mujer y que sabes que ella no es una decisión definitiva desde el primer momento. Luego me gusta cómo plantea la atracción con estos dos hombres que le rondan, tanto Loic como Maxence, y directamente los rechaza físicamente, empieza a juzgarles que si uno tiene nariz, que si otro no tiene el tipo, que si uno es musculoso, que si el otro no. Se deja ver incluso posibles traumas que ella tenga de infancia, de la nariz, habla de su propia nariz, que si era chata, que si no. Luego habla de que le gusta la perfección. Y claro, aquí es donde vemos cómo tiene idolatrado de esta forma a Charles, al marinero idílico, y de repente, o sea, esos son, para mí han sido datos que te da la conversación y que te hacen ver lo loca que está de amor, o sea, que está loca de atar, para mí.
Sin embargo, luego baja, según dice esto, baja al suelo esa figura idílica diciendo, ya, pero es cocinero. Tengo un marinero cocinero que es perfecto. Para mí es perfecto. Y bueno, vemos un poco cómo es esa idealización que tiene del amor, que es donde, digamos, más he empatizado con esta mujer, o por lo menos cuando he empezado a ver ya la forma que tenía de pensar y viendo la locura que estaba cometiendo para que sucediera esa, como digo, chiripa cósmica que sucede al final de la película. Y voy a hacer una pequeña mención a que después de toda esta conversación, de repente le pregunta a la chica, oye, ¿y cómo es tal ciudad? ¿Estuviste en no sé qué ciudad? ¿Qué te pareció? Y dice, no sé, solo la vi un domingo. Es exactamente lo mismo que hizo con el marinero. Es decir, tuviste un pequeño idilio de amor puntual que funcionó muy bien, sí, pero no lo conoces, no sabes quién es, y de repente estás orientando tu vida única y exclusivamente hacia él. Algo que es completamente loco, pero vuelvo a repetir, que esta locura de amor en la que fundamenta el personaje Romer, de repente pues funciona perfectamente con el final de la película. Y quiero reseñar una frase que tiene, una de las frases que tiene en la conversación que tiene con Maxence cuando le está diciendo que se vuelve a París, que dice, es una locura querer con locura, pero estoy loca y hay que aceptarme como soy. Creo que define muy bien su personaje. Miguel, ¿algo que querías añadir? Sí, bueno, es una pequeña tontería, es un poco al hilo de lo que has dicho, que justo has mencionado lo de que ella dice que tiene la nariz mal o algo así. Que es que todo esto que estás contando, en el fondo, que a mí es lo que me gusta mucho, de cómo Romer traslada algo que es muy propio del creyente, y que el propio Romer era cristiano y muchos de sus personajes son cristianos, a una creencia que no es religiosa, sino amorosa, por así decirlo. Y hay un detallito de la película que me hace mucha gracia en este sentido, que es cuando ellos están visitando la ciudad de Nevers y van a la tumba de Santa Bernadette, que es la santa que hizo los milagros de Lourdes y tal. Uh-huh. Y ella, el único comentario que hace sobre ella es que tiene la nariz bonita, no como ella, que tiene la nariz plana. Y es una tontería, pero te cuenta mucho que el personaje de Felicity tiene una desafección completa con todos los símbolos del cristianismo y de la iglesia y tal, pero en el fondo está repitiendo los mismos procedimientos de sus creyentes, aunque aplicados a su propia creencia, ¿no? Uh-huh. Luego dice que claro, él al dedicarse a la estética, su línea de ver el mundo es la belleza, y ella lo que busca es la perfección en la belleza. También va por ese estilo, y lo que digo, vemos un poco como no sé, como que tuviera algún trauma propio de su propia belleza. No sé. Se puede dejar entrever ahí con eso que habla. Forte, cerramos con tu escena. Bueno, pues yo he elegido una escena ya hacia el final, que es cuando Felicity sube a un autobús y se sienta justo enfrente, sin saberlo, del que es su anhelado y soñado amor. Félicie. T'es en France? Ah oui, pas depuis longtemps. C'est ta fille? Si tu savais comme je suis conne. Tu sais, t'aurais pu me le dire, hein, j'aurais très bien compris. Non, mais c'est pas ça, qu'est-ce que tu vas croire? Je me suis trompée de ville. Quoi? Je me suis trompée de ville. J'ai dit Courbevoie au lieu de Levallois. Pourquoi? Et pour rien? Comme ça? Par connerie? Bueno, he elegido esta escena porque supone el inicio de la gran sorpresa, entre comillas, si queréis, final, ¿no? Es muy... me gusta mucho cómo la rueda Romer, cómo nos la narra, aunque en principio soy prácticamente... es totalmente increíble, ¿no? Pero claro, según la estaba viendo digo, no, esto es imposible, no puede ser. No puede ser que de repente encuentre, por pura casualidad, una casualidad imposible, a su soñado amor, y de repente todo sea perfecto. Es maravilloso, él lo acepta, pero claro, también me di cuenta, igual que se ilumina Felicity en la iglesia, me iluminé yo viendo la película, permitidme que diga esto, ¿no? Porque realmente dije, claro, maldito Eric Romer, si es que me estás contando lo que indica tu título, un cuento. Claro. Un cuento, y es el cuento que le gustaría
no solamente como un personaje como Felicity, sino a cómo terminaría lo que sería un folletín clásico, una telenovela clásica o una película antigua de las que a mí tanto me gustan, que tienen esos finales muchas veces impostados, obligados por las productoras y que tienen que terminar bien. Aquí termina bien porque en el fondo es la visión de Felicity de la historia y le da un final feliz a Felicity, ¿no? La secuencia es muy sencilla, está Felicity esperando el autobús, sube, va avanzando y justo bueno, espérate, sí, claro. Disculpadme que como no veo nada me estaba indicando chiripa cósmica, me indicaba Dani exactamente. Que yo tampoco lo veía. Me estaba pasando este momento que Dani ha llamado chiripa cósmica en este encuentro, ¿no? Me gusta mucho porque lo normal sería que, claro, uno esperaría que Felicity se sienta en el autobús y lo reconoce, se acerca, le habla, que es lo que estás tú esperando. Digo, en el momento que se lo encuentre, ella se va a acercar, le va a decir algo y ¿qué va a responder él? Pero, amigos, Romer, por eso es un gran director, es mucho más inteligente que todos nosotros. Porque lo que hace es que, al estilo de los grandes directores clásicos, pone al espectador delante para que en el momento en que tú te adelantas a la acción, ya estás dentro de lo que te está contando, ya te ha camelado, que es que tú ves a Charles antes que ella. Y comienzas, demonios, que lo tienes delante y no lo estás viendo, llevas 2 horas de película soñando con él y te sientas delante de él y ni lo ves. Y de repente da un giro y tú como espectador estás diciendo, reconócelo, pero dile algo, madre mía, que se va a escapar. Y al mismo tiempo piensas, Romer, aquí de nuevo me la ha vuelto a colar, que me está contando algo increíble y yo estoy apostando ya porque suceda. Digo, dirígete a él, habla con él. ¿Qué ocurre? Es Charles quien la reconoce. Entonces todo resulta mucho más sencillo. La escena, dentro de su, digamos, la posible incredulidad que pueda provocar en el espectador, la fulmina. Primero porque el espectador es el que grita Felicity, mira hacia adelante, que lo tienes ahí frente a ti. Y segundo, Charles, al reconocerla, claro, él también se alegra. Y con la cara que pone, ya te está induciendo a todo lo que viene después. Te parece mucho más sencillo. Charles también la recuerda, claro que la recuerda. Y claro que la buscó. Pero como no tenía la dirección, nunca pudo dar con ella. De hecho, va con otra amiga que según ella sale, no tengo que bajar del autobús. Digo, pues te acompaño, nos vamos. Y dice, oye, ¿y tu amiga? Es una amiga, entiende que me tenga que bajar porque ya le he hablado mucho de ti. O sea, Charles, con esa sola frase, ya nos está dando a entender, es que igual que, fíjate, es que igual que Felicity lleva toda su vida hablando de este amor de verano, él ha hecho lo mismo con sus amigos y amigas y va a comprender que en cuanto la vea, lo va a dejar todo para irse con ella. O sea, es un alma afín absoluta, ¿no? Entonces está la parte de cuento, la parte de cómo nos adelanta el espectador, la parte en que sea Charles el que tome la iniciativa en ese reencuentro imposible. Pues claro, le se encuentra de repente que tiene una hija y maravilloso, todo lo acepta, llega ya a la familia, habla con todo el mundo, todo fenomenal, porque es un final de folletín, un final de cuento muy, digamos, muy bonito, al estilo clásico tradicional, de lo que sería un final feliz. No importa que no lo creamos o no. Es que acaba siendo bonito, aunque cuando tú te sientas con tu escepticismo y en especial yo, ¿no? Que estoy sentado, oh, madre mía, pero ¿cómo que ahora se encuentra no sé qué? Da igual. Es la historia que te quieren contar, disfrútala. Y por eso digo, y sobre todo, si ya has visto muchas películas antiguas donde estaban estos finales, y aquí Romer lo hace por toda la cara, me gusta mucho, ojo, toda la cara, pero respondiendo a toda, digamos, un trasfondo ideológico de fe pagana, entre comillas, como ha comentado Miguel, si queréis, en toda la película, digamos, su plegaria ha sido atendida, ¿no? De alguna manera. ¿Qué os parece? Al final, Bueno, conclusiones rápidas. Emilio. Sí, bueno, yo quiero añadir lo que dice Forte en esa escena. Bueno, para empezar, si en vez de Forte soy yo el que dice que me ha iluminado la escena, Forte hace ni un meme, pero eso por un lado. Y segundo, lo que más me llama la atención de esa escena fue un poco al comienzo, que ella toma el autobús, antes de que ella tome el autobús entra un chico cualquiera y entra antes que ella. Y después vemos cómo ese chico se va sentando desde dentro. O sea, me ha encantado el corte que hace ahí de montaje Romer, porque me parece súper cuidado eso.
y me gustó. Eso fue un buen comienzo para un final que yo lo reconozco y no sé, no es ninguna noticia tampoco, pero me emocionó en cierta manera de cómo estaba contada. Es verdad que todo es muy increíble, pero creo que es muy orgánico con respecto a lo que nos ha contado, y también con respecto a lo que hemos visto en el inicio, y sobre todo lo fundamental con lo que es realmente el eje narrativo de la película, que es la fe, no la fe que creemos, aunque sea religiosa, sino todo tipo de fe, ¿no? Que es la que articula al ser humano, ¿no? Como he dicho antes, ya para concluir, como ha dicho Dani, a mi Cuento de Invierno lo que ha hecho es abrirme una puerta que voy a traspasar, por supuesto, revisitando la filmografía de Eric Rohmer, tal como hice con Hong Sang-soo, o pueden hacer ustedes, los oyentes, desde sus casas, con otros autores a los que ha influido Rohmer, que son muchísimos. Podríamos hablar hasta de Richard Linklater, por ejemplo, siendo más accesibles. Y reconozco que esta Cuento de Invierno es, aunque sea aún la segunda parte de su tetralogía, me parece un buen comienzo para conocer un poco a este director francés, que siempre fue considerado pues un escalón por debajo a compañeros de generación como eran Truffaut o Godard u otros compañeros de la Nouvelle Vague. Pero que la verdad es que tiene un tipo de cine que te hace creer, ¿no? Justamente y paradójicamente hablando. Hay un detalle también muy bonito en esta escena del reencuentro, en el que creo que Rohmer también juega con el espectador, y sobre todo con el espectador que ha seguido sus películas. Porque la chica, que acompaña a Charles en el autobús, justo cuando descubre que se ha sentado enfrente de Félicie y ellos se reencuentran, la chica está al lado de la actriz Marie Rivière, ¿no? A los que todos seguimos a Rohmer, nos encanta porque es la protagonista de El Rayo Verde, que hizo una de sus películas más, o por lo menos para mí, una de mis películas favoritas de Rohmer. Y cuando vi a Marie Rivière, me entró una enorme alegría, ¿no? De repente, yo me estaba convirtiendo en Félicie, reencontrándome con Marie Rivière, ¿no? Y de nuevo dije, Eric Rohmer, maldito, me la has vuelto a colar. O sea, yo estoy diciendo, no, ¿cómo se va a reencontrar y se va a poner feliz? Félicie se reencuentra con Charles con el tiempo que ha pasado. Y me planta delante a Marie Rivière, que yo la recordaba del Rayo Verde, y estaba tan emocionado como la propia Félicie y Charles reencontrándose, ¿no? Y ese detalle, que a lo mejor un poco tonto, no sé si a vosotros os pudo pasar, pero también me gustó, y da cuenta de un tipo de inteligencia cinematográfica que tiene Eric Rohmer, que sus películas parecen sencillas, pero son inagotables, no sé. Miguel. Sí, a mí me ha encantado eso que has dicho porque sí, o sea, Marie Rivière, yo creo que es de las actrices que más repitió con Rohmer, salen 5 o 6 películas suyas, si no recuerdo mal, y es un rostro muy reconocible y creo que juega mucho con eso y que va un poco en la línea de lo que decía antes, que el cine de Rohmer es un universo en sí mismo y sabemos reconocer algunas de sus características, ¿no? Bueno, yo por comentar también la escena que he mencionado fuerte, creo que lo ha contado él muy bien, cómo Rohmer envuelve muy bien sus escenas para que nos posicionamos bien dentro de lo que nos está contando. Y me gusta de esa escena de cierre que además del que el inicio está muy bien envuelto, todo lo que ha comentado fuerte de cómo se toma su tiempo para que Félicie se dé cuenta, también envuelve muy bien el final, porque el final no acaba con una escena de beso o con una escena de abrazo o con todos los familiares reuniéndose, sino que acaba con los personajes saliendo de cuadro y el plano de la casa vacía durante varios minutos mientras pasan los títulos de crédito. Así como nos da un tiempo y un espacio para que entremos en la escena, también nos lo da para que salgamos de ella y no acaba en el culmen. Y bueno, yo creo que efectivamente es un final que juega un poco con una cosa que no nos terminamos de creer, pero para mí el buen cine, y esto lo hace muy bien el cine clásico y esto lo hace también muy bien Rohmer aquí, lo que hace no es tanto contarnos finales que no nos podemos creer, sino contarnos finales que nos prepara para que queramos creérnoslo. Y cuando eso se hace bien, es algo muy bonito que nos da el cine y que aquí yo creo que está perfectamente conseguido, ¿no? No voy a añadir más, solo decir que yo agradezco mucho que hayáis propuesto esta película, concretamente a ti, Miguel, porque a pesar de haberme costado mucho entrar, la salida ha sido mucho mejor y el final, ya digo que al final me ha acabado emocionando y gustando mucho. Llegamos al final de la última flecha, solo nos queda saber para el próximo programa qué película tenemos y creo que le toca elegir a Forte. Forte, ¿qué nos propones?
Bueno, pues he elegido una película a la que le tengo muchísimo cariño. Es un director que además descubrí tarde, sobre todo tarde, teniendo en cuenta la edad provecta que tengo ya, ¿no? Lo descubrí aproximadamente sobre el año 2016, más o menos, pero fue una eliminación más grande que la de Felicie viendo a Charles, ¿no? Estoy hablando del director vienés, austríaco, Willy Force, un director que sobre todo brilla en los años 30, incluso se le llegó a considerar el nuevo Ernst Lubitsch, y la película que he elegido es quizá su gran clásico, la más recordada, si se puede hablar así de alguna de sus películas, un director, ya lo veremos cuando hablemos de él en detalle, que ha sufrido mucho olvido real, aunque esta película yo creo que se ha traspasado y sí que ha sido recuperada en diversos momentos de la historia, que estoy hablando evidentemente de la película Masquerade, Mascarada, del año 1934, una película de Billy Force, que de verdad espero que os guste. Yo confío en que sí. Protagonizada por el maravilloso Anton Barbrook también. Pues... Perdóname la pronunciación. Anton Barbrook. Barbrook. Tendremos 2 semanitas ahora para aprender a cómo se pronuncia. Moicanos, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Y nada, os emplazo hasta la semana que viene. Toda la información de cine ya sabéis que la tenéis en el antepenultimomoicano.com. Un abrazo y hasta aquí La Última Flecha. La Última Flecha. Visítanos en www.elantepenultimomoicano.com.